La reina de corazones. Los apatosaurios se habían acercado al río a la hora de máximo calor. Sus elegantes cuellos curvos se reflejaban en el agua mientras bebían. Sus colas largas, como látigos, se mecían perezosamente en el aire. Los apatosaurios jóvenes, mucho menores que los adultos, correteaban por la hierba en el centro de la manada. «Es una maravilla, ¿no?», comentó Levin. «Ver cómo van encajando las piezas. Una verdadera maravilla». Se inclinó hacia un lado y a voz en grito dijo a Thor: «¿Dónde está el bastidor?». «Ya sube», contestó Thor. Sujeto a la cuerda llegó un pesado trípode de base ancha con un bastidor circular en lo alto. El bastidor llevaba 5 videocámaras montadas y por detrás colgaban los cables que descendían hasta las conexiones de los paneles solares. Levin y Malcolm comenzaron a instalarlo. «¿Dónde se recibirán las imágenes?», preguntó Arby. «Los datos se combinarán a través de un multiplexor y se transmitirán a California vía satélite. Contactaremos también la red de seguridad, así que dispondremos de muchas tomas». «¿Y no será necesario que estemos aquí?». «Exacto», respondió Levin. «¿Y esto es lo que llaman una plataforma de observación?». «Sí, al menos así lo llaman los científicos como Sarah Harding». Thor subió también. En el pequeño refugio ya apenas cabían, pero Levin ni siquiera reparó en ello. Tenían puesta toda su atención en los dinosaurios. Contemplaba con unos prismáticos a los animales dispersos por la llanura. «Tal como pensamos», advirtió Malcolm. «Organización espacial. Las crías y los animales jóvenes en el centro de la manada y adultos protectores en la periferia. Los apatosaurios utilizan la cola con fines defensivos». «Eso parece». «Sí, no hay la menor duda», aseguró Levin, exhalando un suspiro. «Resulta tan gratificante comprobar que uno estaba en lo cierto». En el suelo, Eddie desembaló la jaula circular de aluminio que habían visto en California. Medía 1,80 m de altura por unos 20 de diámetro e iba provista de barrotes de titanio de más de 2 centímetros de grosor. «¿Qué hago con esto?», preguntó Eddie. «Déjalo ahí», ordenó Levin. «Ese es su sitio». Eddie colocó la jaula de pie en un ángulo del andamiaje. Levin bajó a tierra. «¿Y eso para qué sirve?», inquirió Arby, mirando hacia abajo. «¿Para atrapar un dinosaurio?». En realidad, para todo lo contrario. Levin acopló la jaula al costado del andamiaje, abrió y cerró la puerta, revisándola. Comprobó también la cerradura y dejó la llave en su sitio, colgada de una goma elástica. «Es una jaula contra depredadores, como una jaula contra tiburones. Si andas por aquí y ocurre algo, entras y estarás a salvo». «¿Qué puede ocurrir?», preguntó Arby, preocupado. «De hecho, no creo que ocurra nada», lo tranquilizó Levin mientras subía de nuevo al refugio. «Porque dudo mucho que los animales nos presten atención a nosotros o a la plataforma una vez que hayamos camuflado la estructura». «¿Quiere decir que no la verán?». «Sí, sí la verán», contestó Levin, «pero no le harán el menor caso». «Pero si nos huelen...». Levin negó con la cabeza. «Hemos levantado la plataforma de modo que el viento dominante sopla contra nosotros, y habrás notado que esos helechos tienen un olor característico. Desprendían una fragancia suave ligeramente acre, casi como un eucalipto». «Pero imagine», insistió Arby, inquieto, «que se comen los helechos». «Imposible», descartó Levin. «Son Dicranotherus cyatheoides, unas plantas un poco tóxicas que provocan una erupción en la boca. De hecho, existe la teoría de que desarrollaron su toxicidad en el Jurásico como defensa contra los dinosaurios ramoneadores». «¿Eso no es una teoría?», rebatió Malcolm. «Es una especulación sin fundamento».
Tiene lógica, sostuvo Levin. En el Mesozoico, la vida vegetal debió verse gravemente amenazada por la llegada de enormes dinosaurios. Las manadas de herbívoros gigantes, en las que cada animal comía cientos de kilos de materia vegetal diariamente, habrían eliminado cualquier clase de planta que no desarrollasen alguna defensa, un mal sabor, pelos urticantes, espinas o toxicidad química. Así que quizá la ciateoides desarrollase su toxicidad por aquel entonces. Y es muy eficaz, porque los animales contemporáneos no comen estos helechos en ningún lugar del mundo. Por eso abundan tanto, como habréis notado. ¿Las plantas tienen defensas?, intervino Kelly. Claro que sí. Las plantas evolucionan como cualquier otra forma de vida y han desarrollado sus propios medios de agresión y defensa. En el siglo XIX, la mayor parte de las teorías hacían referencia a los animales o a una naturaleza roja con garras y dientes. Los científicos actuales, en cambio, coinciden una naturaleza verde con raíces y tallos. Hemos descubierto que las plantas en su lucha incesante por la supervivencia, han desarrollado toda clase de tácticas, desde complejas simbiosis con algunos animales hasta señales para advertir a otras plantas, pasando por la guerra química directa. ¿Señales?, preguntó Kelly, arrugando la frente. ¿Cómo cuáles? Hay muchos ejemplos, aseguró Levin. En África, hace mucho tiempo, las acacias desarrollaron espinas largas y afiladas, de unos 8 centímetros. En respuesta, animales como la jirafa o el antílope desarrollaron lenguas largas capaces de superar las espinas. Así pues, las espinas por sí solas ya no servían, de modo que en la carrera armamentística de la evolución, las acacias desarrollaron entonces toxicidad. Empezaron a producir grandes cantidades de tanino en las hojas, sustancia que provoca una reacción metabólica letal en los animales que las comen. Los mata literalmente. Al mismo tiempo, las acacias desarrollaron asimismo un sistema de aviso químico. Si un antílope empieza a comer de un árbol en un bosque, ese árbol desprende etileno, induciendo a los otros árboles a aumentar su producción de tanino. En 5 o 10 minutos, los demás árboles son venenosos. ¿Y qué pasa entonces con el antílope? ¿Muere? No, ya no, contestó Levin, porque la carrera armamentística de la evolución no se detuvo. Al final, los antílopes aprendieron que solo podían comer durante un breve espacio de tiempo. En cuanto los árboles comenzaban a producir más tanino, debían detenerse. Y los ramoneadores desarrollaron nuevas estrategias. Por ejemplo, cuando una jirafa come las hojas de una acacia, evita después todos los árboles que se hallan a favor del viento y busca otra acacia a cierta distancia. Así que los animales se han adaptado también a esa defensa. En teoría evolutiva, añadió Malcolm, se conoce a este fenómeno como la reina de corazones, porque en Alicia, en el País de Maravillas, la reina de corazones le dice a Alicia que debe correr tanto como puede para permanecer donde está. Aparentemente eso mismo ocurre con las espirales evolutivas. Todos los organismos evolucionan a un ritmo frenético para mantener el equilibrio, para permanecer donde están. ¿Y es ese un hecho común?, quiso saber Arby. ¿Incluso en las plantas? Sí, claro, afirmó Levin. A su manera, las plantas son muy activas. Los robles, por ejemplo, producen tanino y fenol a modo de defensa cuando los atacan las orugas. Tan pronto como un árbol resulta infectado, todo el bosque se pone sobre aviso. Es una manera de proteger el bosque, una especie de cooperación entre árboles, podríamos decir. Arby asintió y desde la plataforma observó los apatosaurios, todavía junto al río. Se debe a eso, pues,
que los dinosaurios no se hayan comido todos los árboles de la isla? Aventuró Arby. Porque esos enormes apatosaurios deben de comer muchas plantas. Están provistos de cuellos largos para poder llegar a las hojas más altas y, sin embargo, los árboles parecen casi intactos. Buena observación, aprobó Levin. Yo también me había fijado en eso. ¿Es por las defensas de las plantas? Podría ser, contestó Levin, pero creo que existe una explicación muy sencilla para el buen estado de conservación de los árboles. ¿Cuál? Mira atentamente, indicó Levin. Tienes la respuesta delante de tus propios ojos. Arby cogió los prismáticos y miró las manadas. ¿Cuál es esa sencilla explicación? Entre los paleontólogos, explicó Levin, ha habido un interminable debate sobre por qué los saurópodos tienen el cuello largo. El cuello de esos animales que ves miden unos 6 metros. Tradicionalmente se creía que los saurópodos desarrollaron un cuello largo para poder comerse las hojas altas a las que no llegaban los animales de menor tamaño. ¿Y dónde está el debate, pues?, inquirió Arby. La mayoría de los animales de este planeta tienen el cuello corto, dijo Levin, porque un cuello largo acarrea muchas complicaciones. Complicaciones de carácter estructural, como distribuir los músculos y ligamentos para sostener un cuello tan largo. Complicaciones relativas al comportamiento. Los impulsos nerviosos deben recorrer un largo camino desde el cerebro hasta el cuerpo. Complicaciones para la ingestión. Los alimentos tienen un largo trecho desde la boca hasta el estómago. Complicaciones respiratorias. El aire debe inhalarse por una larga tráquea. Complicaciones cardíacas. La sangre ha de bombearse hasta la cabeza o el animal se desvanece. Desde un punto de vista evolutivo, todo esto resulta muy difícil. Pero así ocurre con las jirafas, adujo Arby. Sí, en efecto, pero el cuello de una jirafa es mucho más corto que el de estas criaturas. Las jirafas han desarrollado un voluminoso corazón y una gruesa fascia alrededor del cuello. En realidad, el cuello de una jirafa es como la abrazadera de un aparato para tomar la presión sanguínea, pero extendiéndose de un extremo a otro. ¿Y los dinosaurios tienen esa misma abrazadera? No, no lo sabemos. Suponemos que los apatosaurios tienen el corazón muy grande, quizá de unos 150 kilos o más. Pero existe otra posible solución al problema del bombeo de sangre por un cuello largo. ¿Sí? La estás viendo ahora mismo, señaló Levin. Arby batió palmas. ¡No levantan el cuello! Correcto, confirmó Levin. Por lo menos, no muy a menudo o durante largo rato. Naturalmente, ahora los animales están bebiendo, así que es lógico que agachen el cuello. Pero sospecho que si los observamos durante un prolongado periodo, comprobaremos que no pasan mucho tiempo con el cuello en alto. ¿Y por eso no se comen las hojas de los árboles? Exacto. Pero si no emplean ese cuello tan largo para comer, intervino Kelly, frunciendo el entrecejo, ¿por qué lo desarrollaron? Debe existir una buena razón, dijo Levin con una sonrisa. Creo que tiene que ver con la defensa. ¿Con la defensa? ¿El cuello largo? Arby miró a Levin con expresión de sorpresa. No lo entiendo. Sigue atento, indicó Levin. Es bastante evidente. Arby observó los animales con los prismáticos y comentó a Kelly. No soporto cuando dice que es evidente. Te comprendo, asintió Kelly con un suspiro. De reojo Arby advirtió que Thor le hacía señas. Formó una V con los dedos e inclinó uno de ellos. El movimiento del primer dedo obligaba al segundo a desplazarse. Es decir, los dos dedos guardaban relación. Sí, era una pista. Arby no la captaba. Arrugó la frente. A continuación, Thor, en silencio, dibujó con los labios la palabra puente.
Arby contempló de nuevo la llanura y reparó en las largas colas de los apatosaurios, que se mecían sobre los animales más jóvenes. «¡Ya lo tengo!», exclamó Arby. «Utilizan las colas para defenderse y necesitan un cuello largo a modo de contrapeso. Es como un puente colgante». «Lo has deducido muy deprisa», reprochó Levin, mirando a Arby de soslayo. Thor movió la cabeza, ocultando una sonrisa. «Pero tengo razón», dijo Arby. «Sí», admitió Levin. «En esencia, tu interpretación es correcta. Los cuellos largos existen en función de las colas largas. Es distinto con los saurópodos, que se yerguen sobre las patas traseras. Pero en los cuadrúpedos es necesario contrapesar la cola. De lo contrario, el animal se caería de espaldas». «Sin embargo, hay algo mucho más sorprendente en esa manada de apatosaurios», observó Malcolm. «¿Sí?», preguntó Levin. «¿Qué?». «No se ven verdaderos adultos», afirmó Malcolm. «Esos animales son muy grandes para lo que estamos acostumbrados a ver, pero la realidad es que ninguno ha alcanzado el tamaño adulto. Lo encuentro desconcertante». «¿En serio? A mí no me inquieta en absoluto», repuso Levin. «Sin duda, se debe sencillamente a que aún no han tenido tiempo de alcanzar la madurez. Con toda seguridad, los apatosaurios crecen más despacio que otros dinosaurios. Al fin y al cabo, también los mamíferos grandes, como el elefante, se desarrollan más lentamente que los pequeños». Malcolm movió la cabeza en un gesto de negación. «Esa no es la explicación». «¿Ah, no? ¿Y cuál es?», inquirió Levin. «Sigue atento», sugirió Malcolm, señalando la llanura. «Es bastante evidente». Los niños se rieron con disimulo. Levin dio un respingo de enojo. «Lo evidente», argumentó, «es que ninguna de las especies ha alcanzado plenamente su tamaño de adulto. Los triceratops, los apatosaurios y aún los parasaurios son algo menores de lo que cabría esperar. Eso hace pensar en algún factor común a todos, algún elemento de la dieta, los efectos del confinamiento en una isla pequeña o quizá incluso el modo en que fueron creados. Pero eso no me parece preocupante, ni especialmente destacable». «Tal vez tenga razón», dijo Malcolm, o tal vez no».